El cielo abierto. Un programa dirigido por el padre Antonio Martínez Racionero. Creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo. Nuestra fe expresada en el credo es una fe trinitaria. El cielo abierto es un programa de espiritualidad, sobre todo de espiritualidad trinitaria, que tiene como finalidad ayudarnos a vivir como hijos de Dios Padre, como hermanos de Dios Hijo, Jesucristo, y como templos vivos de Dios Espíritu Santo, para que seamos gloria y alabanza de la Santísima Trinidad. Querida familia de Radio María, queridos oyentes de este programa El Cielo Abierto, que hoy en el programa número 34 continuamos conociendo y profundizando en la poesía de San Juan de la Cruz, en lo que habla San Juan de la Cruz de forma explícita sobre la Santísima Trinidad. Y estas reflexiones recordamos que las estamos haciendo en el contexto del Año Santo de San Juan de la Cruz, los 300 años de su canonización y los 100 años de su declaración como doctor de la Iglesia. Y veníamos comentando en concreto el poema llamado Romance, el romance en el cual San Juan de la Cruz, con este estilo tan característico de nuestra literatura castellana, pues va comentando en un primer momento el misterio de la Trinidad y luego la comunicación de las divinas personas. Habíamos visto en programas anteriores. En este programa vamos a continuar en el diálogo que tienen el Padre y el Hijo con motivo de la creación y con motivo de la promesa del Mesías. Sería en la división del poema las partes tercera a sexta. Y como siempre comenzamos rezando a la Santísima Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Sagrario de la Santísima Trinidad, ruega por nosotros. Querida familia de Radio María, queridos oyentes del Cielo Abierto, como decíamos, estamos profundizando en el poema llamado Romance, donde San Juan de la Cruz, comentando los 18 primeros versículos del Evangelio de San Juan, hace en este bellísimo romance un recorrido a lo que sería desde el misterio de la Trinidad al misterio de la Encarnación. Recordamos que es como un comentario que hace San Juan de la Cruz en poema de la meditación de San Ignacio de Loyola en el libro de los ejercicios sobre el misterio de la Encarnación, cuando la Santísima Trinidad pronuncia el hagamos. Pues bien, en esta parte del romance donde San Juan de la Cruz va avanzando en el diálogo de la Trinidad, vamos a ver cómo, con una belleza, como nos tiene acostumbrado San Juan de la Cruz, de una altura literaria y poética maravillosa, va ahora a desplegar el hagamos de la creación. Ya sabemos que en el Génesis, en el momento en que Dios va creando a toda la creación, pues llega un momento en que cuando crea al final del sexto día al hombre y la mujer, no dice hágase la luz, hágase las aves, hágase los astros, sino que dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pues desarrollando bellamente este hagamos, San Juan de la Cruz pone estas palabras en primer lugar en la persona del Padre y luego la respuesta del Hijo. Voy a leer de forma continuada, son pocos versos,
lo que dice el Padre ya en concreto sobre la creación y voy a comentarlo, como siempre lo hago con pudor porque parece que a veces comentar la poesía pues quita de alguna manera opaca la belleza de lo que nos ha dicho. Pero bueno, por si nos ayuda, no obstante, intentamos un poquito comentarlo. Pues bien, dice el Padre: una esposa que te ame, mi hijo, darte quería, que por tu valor merezca tener nuestra compañía, y comer pan a una mesa del mismo que yo comía, porque conozca los bienes que en tal hijo yo tenía, y se congracie conmigo de tu gracia y lozanía. Bellamente el Padre nos manifiesta la intención de crear para el esposo una esposa. Y aquí, pues bueno, comentando ya un poquito en particular algunas palabras, fijaos que dice que Dios Padre quiere una esposa, y en esta realidad de la esposa, cómo resuenan pues tantas resonancias bíblicas. Por ejemplo, cuando en Efesios San Pablo dice: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo ama a su iglesia, y entregaos a ella, porque Cristo amó a su iglesia dando la vida por ella para que esté sin mancha ni arruga. Pues esta es la esposa que quiere que el Verbo tenga con respecto a la humanidad. Recordamos también ese pasaje tan bello del Evangelio de San Juan, cuando el séptimo día del comienzo del Evangelio dice que Jesús celebraba las bodas de Caná, y en ese contexto de unas bodas, en ese contexto esponsal, es donde el Señor, a instancias de María, hace el milagro de convertir el agua en vino. Y ahí pues está también de alguna manera prefigurando el momento esponsal de la muerte y resurrección del Hijo, que tendrá como fruto la creación de su costado abierto, la formación de la Iglesia. Ese tinte esponsal ya el Padre lo expresa al Hijo cuando le manifiesta el momento de la creación. Y también dice: una esposa que te ame. Es decir, qué maravilla que desde el principio la relación que Dios tiene con la humanidad es el amor. Y será el fruto de vivir la relación con las tres divinas personas. Aquí hay una resonancia grandísima también con el Evangelio de San Juan, cuando él, despidiéndose de sus apóstoles en los capítulos de la Última Cena, dice: el que me ama guardará mi palabra, y si alguno me ama y guarda mi palabra, mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Una esposa que te ame. Desde siempre el Señor ha creado por amor, ha redimido por amor, y no espera de nosotros otra cosa que el amor. De ahí la insistencia en el Evangelio: permaneced en mi amor. El que permanece en mi amor y yo en él, ese da mucho fruto, cuando habla de la parábola de la vid y los sarmientos. También cuando expresa: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Toda la creación es un despliegue del amor del Padre y del Hijo, y con ese tinte esponsal. Y dice que por tu valor merezca tener nuestra compañía. Aquí también aparece que la redención, el fruto también de la creación, incluso aun cuando no hubiera habido necesidad de rescatar a la humanidad con el derramamiento de la sangre, con la entrega del cuerpo, pero ya el hecho de la encarnación, el hecho de que el Verbo entre en nuestro mundo, es para tener la compañía de la Trinidad. Es por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, que por tu valor merezca tener nuestra compañía. Es el valor infinito
de todo lo que el Señor obra, y también es el valor del amor. Sabemos que lo que da valor a las cosas no son las cosas en sí, sino el amor con que lo hacemos. Ahí resuena la primera carta de San Pablo a los Corintios en el capítulo 13, ese famoso pasaje sobre la caridad. Aunque hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, no sirve más que para hacer ruido, ¿no? Aunque tuviera todo el conocimiento de todos los misterios, no me sirve para nada. Aunque hiciera todas las obras y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, no sería nada. Pues bien, es esta realidad de el valor del amor, y es para tener nuestra compañía, es para que realmente vivamos la misma vida divina desde el principio. Manifiesta el romance, manifiesta San Juan de la Cruz, como la realidad de la encarnación es para vivir el amor de la Trinidad. Que por tu valor merezca tener nuestra compañía. Es por los méritos del Señor. Lo que da valor es la entrega que el Señor hace, el amor que el Señor nos da, para tener la compañía, para vivir la misma vida de la Trinidad. Y introduce a un elemento también precioso cuando dice, y comer pan a una mesa del mismo que yo comía. Es la realidad de la Eucaristía, como resuena también ahí en el capítulo 6 de San Juan, cuando el Señor promete y explica la Eucaristía y dice, yo soy el pan de la vida, yo soy el verdadero pan del cielo, y dando un paso más dice, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Pues aquí ya San Juan de la Cruz lo pone en boca del Padre, y comer pan a una mesa del mismo que yo comía. El mismo pan que come el Padre es el Hijo. Pues este mismo pan que es el Hijo es el que el Señor, o el Padre, es mi Padre, dirá San Juan Evangelista, es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Y aquí bellamente lo expresa San Juan de la Cruz, cuando dice, y comer pan a una mesa del mismo que yo comía. Y dice, porque conozca los bienes que en tal Hijo yo tenía, y se congracie conmigo de tu gracia y lozanía. Y se congracie conmigo. Fijaos que aquí también aparece la realidad de la gracia como ese don sobrenatural, interior y permanente que nos hace hijos de Dios, que es la participación, ser consortes con la divina naturaleza. Y que bellamente lo expresa, conozca tus bienes, dice, porque conozca tus bienes, como el Padre a través del Hijo nos da a conocer todos los bienes, hasta el punto que llega a decir, cuando le dice Felipe, muéstranos al Padre y eso nos basta. ¿No me conoces, Felipe? El que me ve a mí, ve al Padre. El Padre está en mí y yo estoy en el Padre. El Padre y yo somos uno. Cuando en la poesía San Juan de la Cruz dice, porque conozca los bienes que en tal Hijo yo tenía. Y es conocer al Hijo, en esto consiste la vida eterna, dirá también San Pablo, en que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. También expresa el Evangelio de San Juan. Y en esto consiste, en conocer al Padre, tener nuestra compañía, porque conozca los bienes que en tal Hijo yo tenía. Y luego, qué bonito también, cuando dice, y se congracie conmigo de tu gracia y lozanía. Hemos dicho que la gracia nos hace participar de la vida divina, pero la palabra lozanía también indica cómo esta vida de gracia, cómo esta transformación que el Hijo quiere hacer en nosotros, está llamado a crecer. De ahí la palabra lozanía, que expresa frescura, que expresa vigor, que expresa juventud, que expresa alegría. Lozanía, que bueno, pues ahí también recordamos la frase de Santa Teresa
cuando dice que un santo triste es un triste santo. El Señor quiere que vivamos la gracia del Señor, pero en lozanía, en un vigor, en una frescura, en un rejuvenecimiento. Ya sabemos que incluso el crecer humano, que lo llamamos envejecer, desde el punto de vista de la Trinidad y de los dones de la Trinidad, es un rejuvenecer. Crecer en edad, envejecer en edad humana, es rejuvenecer desde el punto de vista divino, desde el punto de vista de lo que nos llama el Señor a vivir por toda la eternidad. Pues vamos ahora a escuchar una melodía que nos ayude a interiorizar en estas maravillas. Surja Dios Padre, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Surja Dios Hijo, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Surja Dios Espíritu, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Dios vive en mí y yo en Dios vive en mí y yo en Surja Dios Trino, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Dios vive en mí y yo en Él, y yo en Él. Dios vive en mí y yo en Él, y yo en Él. En tu presencia voy, en tu presencia voy. Querida familia de Radio María, queridos oyentes de este programa El Cielo Abierto, nos encontramos en el mes de mayo, en el mes de María, y sabemos que Radio María, la radio de la Virgen, en este mes de mayo, pues tiene esa campaña para que Radio María sea más conocida, más escuchada y por tanto pueda recibir el Evangelio del Señor, pues mucha más gente. Pero también es verdad que Radio María somos todos los que pues queremos colaborar de corazón y por eso hace falta que pues colaboremos también incluso con nuestra ayuda económica. Escuchamos las palabras de nuestro director, el padre Luis Fernando, que nos habla de esta campaña del mes de mayo, del mes de María, en Radio María.
Alzad la mirada, dijo Jesús a sus apóstoles, y contemplad los campos que están ya dorados para la siega, tras la siembra que el propio Señor hizo de su vida, como grano de trigo caído en tierra y resucitado para dar mucho fruto. A alzar la mirada nos invita también el Papa, cuya visita a España quiere sumarse a la de tantos evangelizadores y mártires que durante 20 siglos han sembrado las semillas del Evangelio en esta tierra especialmente marcada por el amor a la Eucaristía, a la Virgen y al sucesor de Pedro. Radio María, que lleva 27 años sembrando esas semillas en España, pide al Señor su gracia y a sus oyentes colaboración en su tradicional campaña de mayo, para seguir extendiendo la palabra que quiere elevar nuestra mirada al cielo y hacernos uno en los corazones de Jesús y María. Ayúdanos con tu oración, testimonio apostólico y donativo. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestro sitio web radiomaria.es. Alza la mirada con el Papa en Radio María. Y continuando con el romance de San Juan de la Cruz, continuando con este diálogo que el Padre y el Hijo tienen sobre la creación, a las palabras del Padre le responde el Hijo en los siguientes versos, dentro de la tercera parte que habla de la creación. Mucho lo agradezco, Padre, el Hijo le respondía. A la esposa que me dieres yo mi claridad daría, para que por ella vea cuánto mi Padre valía, y cómo el ser que poseo de su ser le recibía. Reclinarla yo en mi brazo, y en tu ardor se abrasaría, y con eterno deleite tu bondad sublimaría. Qué bellísimas expresiones que pone San Juan de la Cruz en boca del Hijo, cuando el Padre le propone al Hijo darle como esposa a la humanidad. Y comentándolas también así un poco por encima, lo primero que hace el Hijo es agradecer al Padre. Esta realidad del agradecimiento brota continuamente del Evangelio. Hay algún momento más explícito y emocionante, cuando, por ejemplo, San Mateo en el capítulo 11, en el versículo 25, y también comentándolo desde el mismo pasaje que nos narra San Lucas, dice como el Señor, alegrándose en el Espíritu Santo, dice: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. Aquí aparece esta maravillosa realidad de cómo el Hijo da gracias al Padre. Es emocionante ver cómo cuando el Verbo toma cuerpo, se une a nuestra naturaleza, vive la relación con su Padre, la relación filial, la vive no solo en obediencia, en cumplir la voluntad del Padre, que es la maravilla de la realidad humana del Hijo. Por eso decíamos que la obediencia de los hombres hacia Dios es la mejor manera de vivir la filiación. El Hijo, cuando se encarna, se vive como hijo en obediencia al Padre. Aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y el Hijo será obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pues esta obediencia la vive en acción de gracias. Por eso esta palabra que expresa el Hijo, mucho lo agradezco, Padre, el Hijo le respondía. Es que Jesús es la acción de gracias de la humanidad al Padre en la persona del Hijo. Y por eso que bellamente también llamamos al sacramento de los sacramentos, a la Eucaristía, acción de gracias, acción de gracias. Mucho lo agradezco, Padre. Y luego dice, y yo mi claridad daría para que por ella vea cuánto mi Padre valía. Y yo mi claridad daría. Por eso el Señor nos da su misma sabiduría. Esa sabiduría que ya se hablaba de ella en el Antiguo Testamento y que cuando el Hijo se hace carne, cuando Jesucristo en la naturaleza humana nos muestra la divinidad, nos muestra la sabiduría.
Y por eso, cuánto te doy gracias, Padre, porque nadie conoce al Hijo sino al Padre, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y te doy gracias porque lo has revelado no a los sabios y entendidos de este mundo, sino a la gente sencilla y humilde. Yo mi claridad daría. Qué expresión tan bonita y tan profunda, mi claridad. Y la claridad del Padre es el Hijo. Cuando le responde en poeta, yo mi claridad daría, yo me daré plenamente a conocer, y en mí te conocerán plenamente, Padre. Y para que te conozcan plenamente en mí, les vamos a dar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo que no les dirá nada nuevo, como Jesús explicitará cuando hable del Espíritu Santo, sino que tomará de lo mío y los irá conduciendo al conocimiento pleno de la verdad. Porque esta claridad que que el Hijo da a la humanidad, yo mi claridad daría, no es otra que el conocimiento y la participación de la verdad. Si me conocierais a mí, dirá también Jesús, conoceríais la verdad, y la verdad os hará libres. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, le dirá también Jesús a Poncio Pilato, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Entonces, en Cristo conocemos la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Yo mi claridad daría. Es que en el Hijo lo tenemos todo. Y por eso, en fin, tantas resonancias del Nuevo Testamento que están en este romance, en este diálogo del Padre y el Hijo, ya en el mismo momento de la creación. Cuando también en el monte Tabor el Padre dice, este es mi Hijo muy amado, escuchadlo, porque en Él se os está dando toda la claridad del Hijo, en Él se os está dando toda la verdad de Dios Trinidad. Yo mi claridad daría, esa expresión claridad, que es sabiduría, que es luz, que es verdad, que es en definitiva Jesucristo. Por eso dice, mi claridad daría, me daría a mí mismo, que ilumina toda la realidad. Él es la luz del mundo. Cuando también expresa al Verbo cuando se encarna. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Yo mi claridad daría. Muéstranos al Padre y nos basta, decíamos que le decía Felipe a Jesús. Y Jesús le responde, el que me ve a mí, ve al Padre. Yo mi claridad daría. En esto consiste la vida eterna. También recordábamos en el capítulo 17 de San Juan, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Yo mi claridad daría. Es la luz del Hijo, en quien conocemos al Padre, y esto es por la acción del Espíritu Santo. Yo mi claridad daría, para que por ella vea cuánto mi Padre valía. Qué maravilla cuando Jesús habla del Padre explícitamente, con cuánta emoción humana, de la persona del Hijo divina, hablaría de su Padre. El que me ve a mí, ve al Padre. Y todo el Evangelio es un darnos la claridad del Hijo para que conozcamos al Padre. Y digo, por ejemplo, cuando en el capítulo 15 de San Lucas, este capítulo dedicado a la misericordia del Padre, cuando Jesús dice, hablando de la oveja perdida que es encontrada, de la moneda perdida que es encontrada, y de la alegría del hijo que la encuentra, de la que barre, la ama de casa que barre la casa y encuentra la moneda, os aseguro que más alegría tendrá mi Padre en el cielo. Aquí nos está también pues hablando de la alegría del Padre, de cómo nos muestra el Hijo al Padre, y cuánto mi Padre valía. Y cuando dice un padre tenía 2 hijos, el pequeño que lo abandona con todo, llevándose toda la herencia, malgastándola, y cuando vuelve harapiento y sin nada,
lleno de miseria, y el padre lo ve de lejos, se le conmueven las entrañas. ¡Cuánto mi padre valía! Nos enseña el Señor con su claridad. En la claridad del Hijo vemos cuánto vale el Padre. En la vida del Hijo descubrimos la misericordia del Padre. Y cuando el Hijo expresa y al Padre se le conmueven las entrañas, pues vemos cómo las entrañas del Padre se conmueven en el corazón del Hijo. El corazón del Hijo se va a conmover de tal manera que es traspasado por la lanza, que será herido y estará por toda la eternidad herido en Cristo glorioso, igual que las llagas. Pero ahí, en esa herida del corazón del Hijo, está expresándose la conmoción del Padre, y se le conmovieron las entrañas. Por eso yo mi claridad daría para que por ella vea cuánto mi Padre valía, cuánta es la misericordia del Padre. Y luego ante el hijo mayor, que se niega a entrar, que se enoja, que no reconoce al hermano, que no es capaz de perdonar, que no entiende la misericordia del Padre. Y entonces Jesús cuenta esta parábola para mostrarnos cuánto valía su Padre, cuánta es su misericordia infinita. Y por eso el Padre sale a decirle al Hijo, pero hijo mío, si tú estás siempre conmigo, si todo lo mío es tuyo. Esto nos lo muestra el Hijo, nos muestra en su claridad, sobre todo lo hará con su muerte, con la entrega de su vida, cuánto mi Padre valía. De ahí que también Jesús en las bienaventuranzas, en el sermón de la montaña, llegará a decirnos, sed misericordiosos, como mi Padre Celestial es misericordioso. ¿Y cuánto de misericordioso es? Si conocierais a mi Padre, os lo estoy dando a conocer, en mi claridad, en mi vida. Vuelvo a recordar las palabras de Jesús, el que me ve a mí, ve al Padre. Y por eso también continúa en estas expresiones el Hijo, y como el ser que poseo, de su ser le recibía. Esta claridad del Hijo, esta valía del Padre, la descubrimos en cómo el Hijo es engendrado por el Padre. El ser que poseo, de su ser le concebía. El Hijo nos muestra que es Hijo y que está siendo engendrado por el Padre. El ser que poseo, de su ser le recibía. Es la generación eterna del Hijo, que ahora la conocemos cuando Dios Padre nos envía a su Hijo, cuando Dios Hijo nos revela a su Padre, nos muestra en su claridad cómo el Hijo es Hijo del Padre. El Padre y yo somos uno. El que me ve a mí ve al Padre. Yo hago siempre lo que agrada al Padre. He cumplido su voluntad, dirá en la cruz, Padre, todo lo he cumplido, en tus manos encomiendo mi espíritu. Realmente ver que Jesucristo es el Hijo único del Padre, ver que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto es lo que el Señor viene a expresarnos, a darnos no solo a conocer, sino a vivir, cuando se hace carne, cuando asume nuestra naturaleza. Y este es el gozo del Hijo. El gozo del Hijo es que conozcamos al Padre. A Dios nadie lo ha visto, dirá también San Juan en los primeros versículos. Solo el Hijo es el que nos conduce al seno del Padre. Es el que nos muestra la gracia y la verdad que es el Padre. Reclinarla yo en mi brazo, y en tu ardor se abrasaría, y con eterno deleite tu bondad sublimaría. También aquí hay unas resonancias bellísimas a la realidad del Evangelio de San Juan y a la realidad de cada uno de nosotros. Reclinarla yo en mi brazo. Reclinarla en mi brazo
es esa expresión bellísima del Evangelio de San Juan, cuando en la última cena, en ese contexto eucarístico, en ese contexto de revelación de la Trinidad y del amor infinito del Señor, anuncia la traición. Y ahí es cuando dice el Evangelio que San Juan reclina su cabeza sobre el pecho de Jesús, apoyándose en el pecho de Jesús, le pregunta: ¿quién es, Maestro? Y es que el Señor, ese corazón abierto, conmovido del Hijo que nos expresa las entrañas del Padre, también nos hace ver cómo en el Hijo somos reclinados en su brazo, en su pecho, en su corazón. Como ahí es donde el Señor nos quiere tener a todos, reclinados en su brazo, reclinados en su pecho, en su corazón. Y ahí, y en tu ardor se abrasaría. El Hijo nos quiere abrazar en el ardor del Padre, en el seno del Padre. Es la expresión tan bonita, tan profunda. Reclinarla yo en mi brazo y en tu ardor se abrasaría. Porque cuando reclinamos nuestra cabeza, nuestra vida entera en Jesucristo, en su brazo, en su corazón, el fuego del amor que hay en el Padre y el Hijo, que es el Espíritu Santo, pues nos hace arder, nos incendia, nos participa de ese mismo amor a cada uno de nosotros. Recordamos en el programa anterior, cuando en el diálogo que tienen las divinas personas antes del momento de la creación y de la encarnación, el Padre decía: el que a ti te amare, Hijo, a mí mismo le daría, y el amor que yo en ti tengo, ese mismo en él pondría, en razón de haber amado al que yo tanto quería. Pues esto lo expresa aquí cuando dice: reclinarla yo en mi brazo y en tu ardor se abrasaría. Recordamos ese momento bellísimo que nos describe el Evangelio de San Lucas en el capítulo 24, cuando después de reconocer a Jesús en la fracción del pan, los discípulos de Emaús se dicen el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón cuando por el camino nos explicaba las Escrituras? Y es que en este ardor del Padre y del Hijo, que es el Espíritu Santo, es en el que nos quiere abrazar el Hijo, y así se lo dice a su Padre: reclinarla yo en mi brazo y en tu ardor se abrasaría, en el mismo fuego de amor, en el mismo amor del Padre y del Hijo. Ese mismo amor en él pondría, en ese ardor quiere que seamos realmente consumidos, que participemos de ese mismo ardor, y es el que pondría el Hijo en nosotros, y en tu ardor se abrasaría. Y con eterno deleite tu bondad sublimaría. Aquí hay una también referencia explícita al cielo y al gozo del cielo. Eterno deleite, mi alegría estará en vosotros y vuestra alegría será plena, llegará a decir el Señor. El eterno deleite es la participación de la alegría de Dios Trinidad por toda la eternidad. El cielo es gozo puro e infinito y pleno, pero no es el gozo como lo podamos entender en esta vida, en alegrías meramente externas. Es el gozo de la plena participación en el amor. Esto pues en la medida en que el corazón se va purificando de los egoísmos y va aprendiendo a amar, pues también puede ir entendiendo este eterno deleite. Y dice: con eterno deleite tu bondad sublimaría. Y es que realmente cuando se descubre este amor, uno no quiere hacer otra cosa que lo que hizo la Virgen cuando al visitar a Santa Isabel y ella le hace ver la realidad: dichosa tú que has creído, de donde a mí que me venga a saludar la madre de mi Señor.
ella responde: proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su sierva. Con eterno deleite tu bondad sublimaría. Por eso, cuando conocemos la maravilla de la Trinidad, de Dios amor, porque es Trinidad, entonces esa bondad es sublimada, es proclamada, es exaltada, es vivida, y no queremos otra cosa sino magnificar al Señor, proclamar su grandeza, reconociendo nuestra pequeñez y al mismo tiempo dando gracias, porque se ha fijado el Señor en nuestra pequeñez, porque el Señor, siendo nosotros criaturas, nos hace vivir, participar, conocer y gozar de su mismo misterio de amor. Y esto es lo que le dice el Hijo, que viene a darnos a nosotros cuando le responde a su Padre. Pues de nuevo en una melodía vamos meditando estas maravillas que nos va mostrando San Juan de la Cruz. Con fuego en el corazón, cantamos juntos a nuestro Dios, al que es 3 veces santo, 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 al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, al que es 3 veces santo, 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 al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Su trono muy alto está, la tierra llena de su gloria es. Él vive por siempre y para siempre. Amén. En su presencia los ángeles cantan, hermosos seres y hombres le alaban, y al contemplarlo en el altar, la iglesia le ama. Todos unidos de una voz, con fuego en el corazón, cantamos juntos a nuestro Dios, al que es 3 veces santo, 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 al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, al que es 3 veces santo, 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 al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, al que es 3 veces santo, 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 al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, al que es 3 veces santo, 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 al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, adoremos. Querida familia de Radio María, queridos oyentes de este programa El Cielo Abierto, pues ya dando un paso más en este comentario al poema de San Juan de la Cruz, al poema Romance, en este diálogo sobre la creación que tienen el Padre y el Hijo, a estas palabras que acabamos de comentar del Hijo, responde el Padre: hágase pues, dijo el Padre, que tu amor lo merecía. Y en este dicho que dijo, el mundo criado había, palacio para la esposa, hecho en gran sabiduría. Aquí el Padre le responde: hágase, comentando San Juan de la Cruz, el hágase con el que Dios creó todas las cosas. Que bellamente en el primer capítulo del Génesis, pasó una tarde, pasó una mañana, vio que Dios que era bueno, y dijo Dios, hágase. Y dijo Dios, hágase. Por eso, hágase, dijo el Padre, y en este dicho que dijo,
el mundo criado había. Y fijaos que dice, y tu amor lo merecía, porque el Padre crea todas las cosas en los méritos del Hijo. Esto es algo también maravilloso, y como ahí viene la resonancia de los himnos cristológicos, el de Colosenses, cuando dice, todo ha sido hecho por Él y para Él, Él es anterior a todo y todo se mantiene en Él. Cuando en la doxología de la plegaria eucarística, por Cristo, con Él y en Él, el Padre crea en el Hijo, y por eso toda la creación también será un reflejo de la belleza del Hijo, cantada por el Padre y expresada por el Padre en la creación. Ahí pues el poema describe ya toda la creación, pero qué bonito porque lo hace en verso, y de ahí que vamos a leerlos ahora más seguidos sin detenernos tanto detalle, pero sí recordando, pues por ejemplo, ese momento del Salmo 18, el cielo proclama la obra del Señor, el firmamento pregona la obra de tus manos, el día al día se lo dice, la noche a la noche se lo pronuncia, sin que hablen, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su voz y hasta los límites del orbe su lenguaje. San Juan de la Cruz nos hace la descripción de la creación, hecha por el Padre, pero además como un palacio. Y en este dicho que dijo, el mundo criado había, palacio para la esposa, hecho en gran sabiduría. Por eso el libro de la sabiduría recordará que viendo la belleza, viendo la grandeza, viendo el esplendor de la criatura, podemos deducir cuánto más será el autor de todo ello, porque la belleza de la creación es un reflejo de la belleza del Hijo que el Padre nos quiere mostrar. Y es un palacio para la esposa. Aquí también San Juan de la Cruz pues expresa el cuidado de la naturaleza. Es un palacio que Dios nos ha dado. Cuidemos esta casa común, cuidemos este palacio, pero además es para que vivamos pues como la antesala del cielo, así debería ser. El Señor lo creó palacio para la esposa. Cuando veamos la belleza de las estrellas, la maravilla de las plantas, de las montañas, de la creación, todo eso lo ha hecho el Señor para nosotros, para la humanidad, para que viviendo en este mundo podamos realmente elevarnos y vivirlo como antesala del cielo. Pues hacemos un recorrido ya al resto de la creación. Quisiera leerlo simplemente, aunque no lo comentemos, para culminar con la esperanza de la humanidad que se funda en la promesa del Padre de enviarnos a su Hijo. Describe así San Juan de la Cruz la creación en boca del Padre. Palacio para la esposa hecho en gran sabiduría, el cual en 2 aposentos alto y bajo dividía, el bajo de diferencias infinitas componía, mas el alto hermoseaba de admirable pedrería. Porque conozca la esposa el esposo que tenía, en el alto colocaba la angélica jerarquía, pero la natura humana que en el bajo la ponía, por ser en su compostura algo de menor valía, y aunque el ser y los lugares de esta suerte los partía, pero todos son un cuerpo de la esposa que decía, que el amor de un mismo esposo una esposa los hacía. Los de arriba poseían el esposo en alegría, los de abajo en esperanza, de fe que les infundía, diciéndoles que algún tiempo él los engrandecería, y que aquella su bajeza él se la levantaría, de manera que ninguno ya la vituperaría, porque en todo semejante él a ellos se haría, y se vendría con ellos, y con ellos moraría, y que Dios hombre sería, y que Dios sería hombre, y que el hombre Dios sería, y trataría con ellos, comería y bebería, y que con ellos continuo
él mismo se quedaría, hasta que se consumase este siglo que corría, cuando se gozaran juntos en eterna melodía, porque él era la cabeza de la esposa que tenía, a la cual todos los miembros de los justos juntaría, que son el cuerpo de la esposa, a la cual él tomaría en sus brazos tiernamente, y allí su amor le daría, y que así juntos en uno al Padre la llevaría, donde del mismo deleite que de Dios goza, gozaría, que como el Padre y el Hijo y el que de ellos procedía, el uno vive en el otro, así la esposa sería, que dentro de Dios absorta, vida de Dios viviría. Pues aquí nos quedamos, queridos oyentes del Cielo Abierto, queridos oyentes de Radio María, con esta elevación que San Juan de la Cruz nos hace en la contemplación de la creación como obra del Padre en el Hijo, para que nosotros vivamos la misma vida del Hijo, el mismo amor del Padre. Vida de Dios gozaría. Y ahí pues ya seguiremos profundizando en otros programas sobre esta maravilla del poema de romance de San Juan de la Cruz. Invitamos a que todos los que quieran volver a escuchar este programa pues lo pueden hacer en el podcast de Radio María, y también los que deseen pues comentar alguna cosa lo pueden hacer en el correo elcieloabierto@radiomaria.es. Y terminamos despidiéndonos pues reconociendo a María como templo y sagrario de la Santísima Trinidad y glorificando a Dios Trinidad. Santísima Trinidad, os adoro y os amo. El cielo abierto. Un programa dirigido por el padre Antonio Martínez Racionero.